con ustedes. Creo que ya esta es de manera continua. He estado dictando estas capacitaciones, ustedes hayan tenido otras. De tal manera que, pues, por ahora llevamos, esta es la tercera continua que tenemos y espero, pues, que lo que estemos secuenciando sea para ustedes de una secuencia que claramente lleve a una muy buena consecuencia. Esto porque finalmente yo considero que el turismo es un sector que es un océano de conocimientos, pero que muchos a otro nuevo concepto sin haberlo entendido y de repente estamos inmersos en una cantidad de información que no la sabemos procesar y de repente más que si la sé procesar o no, si la sé verdaderamente aprovechar en función del negocio, porque claramente de lo que estamos hablando pues es de un sector de la economía como tal. Así que bueno, pues muchísimas gracias, complacidísimo estar de nuevo con ustedes, un agradecimiento muy especial a Escuela de Destinos, de mejores proveedores en destinos de paz, agradecimiento muy puntual al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Fondo Nacional de Turismo Fontur y a Colombia Productiva, el Viceministerio de Turismo, más exactamente de la cartera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a toda la estrategia de la cual ustedes se están beneficiando en la actualidad. Agradecido, por supuesto, con la doctora Roxana, con Yuri Marcela y muy especialmente con todos ustedes. Así las cosas, hoy vamos a hablar de economía circular en el turismo. Y cuando a uno le hablan de la economía, uno tiene, por supuesto, desde el sentido común, una significación de lo que es. Digamos que cuando nos hablan de economía, sabemos que tiene tilde en la I y que puede ser una palabra muy común, pero que hoy en día tiene una cantidad de aristas y líneas que es importante que las entendamos. En un ejercicio anterior, ustedes recuerdan que yo les estuve hablando de las economías básicas que contiene o que dinamizan y hacen el turismo. Y hablé de la economía del paisaje. Nosotros tenemos que entender que un paisaje que sobrecoge a una persona, que el éxtasis estético que le genera es, por supuesto, una gran oportunidad de dinamización turística. No solamente el paisaje genera economías a partir de cultivos o a partir de la tenencia de animales para producción de carne o cultivos en general, que si bien es cierto, algunos lucen con una estética maravillosa. Estamos hablando de la economía del paisaje, de cómo tú logras monetizar un paisaje. Si tú eres dueño de ese río mágico que tiene una planta que hace que la gente viaje y que aparentemente uno dice, pero ¿cómo que una planta va a hacer que la gente viaje? Y literalmente es así. Creo que ya ustedes pueden estar poniendo la cabeza en una imagen que se llama Caño Cristales. Y es que Caño Cristales es un caño que en el invierno pues va a permear una planta que se llama Macarenia clavijera y que por los minerales del tepuy, que es la roca por donde discurre el agua, pues va a pigmentar una planta que la vuelve de color lila y que eso hace que la gente viaje. Claramente ese es un ejemplo de economía del paisaje, pero muchas veces entender esa economía también implica los cuidados de los activos más importantes de esa economía o generadores de esa economía. A lo largo de
las economías que venía nombrando, también está la economía de la atención. Hoy por hoy tener a las personas atentas a un tema durante mucho tiempo es una tarea ardua y compleja porque estamos atiborrados de una información que en muchos casos circula sin ningún contexto. Yo pienso que al día de hoy, para escuchar noticias hay que estar muy bien informado, y en ese momento tú entras en un laberinto que no sabes qué hacer, porque en la medida en que yo te diga que para ver noticias hay que estar muy bien informado, entonces ¿cuál es la fuente verdadera y legítima de la información? Así las cosas, al día de hoy y ya desde hace algún buen tiempo están circulando una cantidad de datos sin contexto alrededor de muchísimas dinámicas, y eso es lo que quise referir, o a lo que nos referimos cuando hablamos de la economía de la atención. Ustedes ven que un video que toma más de un minuto es un video que lo va a ver un número muy inferior de personas que lo verían si ese video tuviese 15 minutos. Incluso si ese video tuviese 5 segundos, es muy probable que sea mucho más estratégico que el que tenga un minuto, y no solamente por la síntesis de la información que contenga, sino por la forma tan rápido que lo puede digerir la persona, y como lo vimos la semana pasada, que sea construido en clave inspiracional para que la persona esté en un aspiracional, pueda planificar su viaje, hacer la reserva, vivir la experiencia, pasar a una post-experiencia donde se vuelve un influenciador, que han existido toda la vida, que influencia vecinos, colegas de trabajo, familiares, amigos, círculos cercanos en general, pero que también hace calificaciones en la red y que también hace divulgaciones en tiempo real. Creo que la semana pasada recuerdan muy bien lo que quisimos establecer alrededor de la postal, y qué es lo que hoy a la postal está en una dinámica mucho más ágil, dinámica, y llegándole a muchísimas otras personas. Y por supuesto que hablamos de la economía creativa, pero también en algún momento yo nombré economía colaborativa. Y también nombré economía circular, porque claramente es el tema a que nos vamos a referir el día de hoy. Y seguramente que cuando yo pienso en economía colaborativa, pues desde el sentido común, alguien puede estar pensando que es una economía en donde yo le colaboro al otro para que logre hacer sus cosas, hablo bien de él o le colaboro cargando el bulto de naranjas que va a vender en la carretera, pero resulta que no, que eso no es la economía colaborativa, que nosotros tenemos que ir un poco más allá para aprovechar verdaderamente estas nuevas dinámicas que genera la sociedad, porque la economía colaborativa es, entre otras cosas, a la hora del turismo, una economía que en algunos casos logró beneficiar a los prestadores de servicios turísticos, pero que en otros casos logró afectarlos de manera severa. Una de las economías colaborativas más sólidas del planeta es la de Airbnb, que no tiene ninguna habitación, que no renta ningún hotel, pero que vende hoteles y alojamientos informales en el planeta entero, y que en ese momento esa economía colaborativa, que entre otras cosas, cuando recién se empezó a hablar de economía colaborativa, alguien dijo, no recuerdo qué revista dijo, que la economía colaborativa era una moda de hippies digitales. Pasó tal vez un año o tal vez menos, o poco más o menos, para que el New York Times desmintiera a ese medio que dijo esto, diciendo es falso, la economía colaborativa no es ninguna moda de hippies digitales. La economía colaborativa está dentro de las 10 economías que más van a cambiar el planeta.
Y eso pues lo podemos ver con Airbnb, que es una economía colaborativa, pero también lo podemos ver con Uber y también lo podemos ver con La Colmena, que dice sí, que se conoce muchísimo en Zaragoza, España, que es donde más se ha desarrollado, que son este sistema de mercados campesinos, en donde La Colmena, que dice sí, es un centro de acopio de una economía colaborativa, y lo estoy nombrando entre otras cosas porque creo que en todo este tema de destinos de paz, yo considero que una forma de aproximarnos a la paz es claramente a través de la justicia social, y creo que una práctica muy legítima de aproximación a esto que yo estoy nombrando es un mercado justo a la hora del campesino. Creo que cuando hablamos de turismo comunitario, también entendemos ese título del libro, pero muchas veces hablamos del contenido como si lo hubiéramos escrito, pero la verdad es que no lo hemos leído. Eso es lo que exactamente pasa con la economía circular. Y cuando uno empieza a hablar de la economía circular, por supuesto que tiene que referir el turismo sostenible. Luego, tal vez por la época de la pandemia, a partir de todos estos webinars y todos estos ejercicios que se realizaban, se empieza a popularizar lo que, si bien es cierto, ya ha tenido un tiempo de ser comentado en el mundo, es hoy el turismo regenerativo, y nos fuimos a vivir al modelo del turismo regenerativo, yo no sé si comprendiéndolo o no comprendiéndolo, y luego nos hemos ido a vivir, o de una manera hemos estado migrando entre el turismo sostenible, el turismo regenerativo y la economía circular. La verdad, yo voy a decir la frase con la que vamos a terminar estas presentaciones, y es que la crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna del hombre. En ese mismo orden de ideas, al primero que habría que reforestar es al corazón del hombre. Pero más allá de eso, también tenemos que empezar a pensar que cuando nosotros hablamos de la economía circular, a partir del reuse, reutilice, recicle, restaure, regenere, etcétera, etcétera, ese que se repite a la hora de lo sostenible, se nos ha vuelto un tema demasiado común, pero que a veces termina siendo algo tan lejano, pero que puede ser algo tan beneficioso que yo empiezo a divulgarlo. Es por eso que entonces voy a pasar ahora la siguiente diapositiva para que empecemos a entender el tema de lo que yo estoy queriendo decir. Esta diapositiva ustedes la han visto en varias oportunidades, así que no me voy a detener en ella, pero claramente la economía circular en el turismo tiene que ver con el turismo sostenible, con el turismo regenerativo, y que a través de esas dos dinámicas hemos llegado a la economía circular. Pero queremos referirnos el día de hoy a algo que es mucho más delicado en los mercados y muy especialmente en el sector del turismo, y es el greenwashing, y cómo hemos pasado del greenwashing al greenhousing como la acomoda que no incomoda. Y esto es un común denominador a la hora del sector del turismo. Hace tal vez unos 25, 30 años empezamos a hablar de ecoturismo. Y aunque hoy seguimos hablando de ecoturismo, aunque cada vez menos pronunciamos la palabra eco en el turismo, bien vendría la pena hacer una reflexión: ¿por qué nos hemos bajado del eco y por qué nos hemos ido a conceptos más nuevos? ¿Será que verdaderamente son mucho más revolucionarios, son mucho más eficientes a la hora de un trato justo con la naturaleza, con la tierra y con la sociedad, o simplemente nos hemos ido a la moda? Lo cierto del caso es que el greenwashing empezó a ser una moda. Para quienes no conozcan el concepto, pues claramente saben que a mí me respalda Google. Los invitaría a que buscaran
en Google el significado del greenwashing o el ecolavado. Una cantidad de empresas que suelen poner un título, pero que realmente ese título no está respaldado con esa acción. Entonces vas al ecotel y en el ecotel te sirven en envases de un solo uso. El ecohotel mantiene las luces encendidas, el ecohotel no separa residuos sólidos de residuos peligrosos, todo lo junta, el ecohotel no tiene una política de sostenibilidad, pero sin embargo se llama un ecohotel de tal manera que ese eco que tiene esta marca es claramente un greenwashing. Esto que ves con una iguana y que dice que es Ecopetrol, aunque yo sé que esto es empresa colombiana de petróleos, pero de repente le pones una iguana y entonces ahorita somos los que estamos haciendo la sísmica y estamos haciendo todo, pero tenemos una iguana porque nosotros somos súper amigables con el medio ambiente y no sé qué. Ese es el greenwashing. Pero hemos pasado a una nueva dinámica y es el greenhousing, es decir, el eco silencio. Yo sé que me monto a un crucero y que en ese crucero por la noche van a depositar las aguas grises y negras de 10,000 pasajeros que están viajando en el crucero y como ya han salido mar adentro, van a verter todo eso al mar, mar donde yo me voy a lavar, donde me voy a bañar, mar del que me voy a servir, mar del que me voy a beneficiar, pero muy probablemente el mar en el que me voy a contaminar. Pero eso no lo van a divulgar, eso lo mantienen en un silencio y hoy, en tanto el greenwashing como el greenhousing está haciendo una afectación severa para poder llegar a lo que nosotros en economía circular estamos pretendiendo, y más allá de estar pretendiendo, es que hoy es una responsabilidad poder llegar a eso. Entre otras cosas, es que a veces cuando me obligan a hacer algunas cosas, yo me incomodo con esa obligatoriedad, pero aquí es muy pertinente aclarar que la economía circular, claramente como su nombre lo indica, tiene por supuesto un beneficio a la hora de las empresas, entre otras cosas y muchas otras cosas, porque el 65% de los viajeros que hoy están viajando y que van a viajar hacia el año 2033 están eligiendo empresas que tengan la economía circular como parte de sus políticas, empresas que estén reutilizando, empresas que estén considerando cómo hago reducción de impactos y cómo logro yo que además eso lo pueda volver a un tema económico, porque hay quienes están eligiendo, y conozco el caso de un amigo que recién le ha puesto paneles solares a todo su hotel y ha logrado un contrato con una empresa grande que le ha comprado más del 70% del hotel durante 2 años continuos, hizo el negocio del mundo y cuando preguntó criterios por los cuales lo habían elegido, la empresa le dijo por los paneles solares, porque nosotros hacemos una reducción y porque lo estamos mirando. Es decir, hoy las empresas que están trabajando en la economía circular están buscando cómo beneficiar a los actores que están inmersos en esa economía circular, en ese turismo sostenible, en ese tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en todo este tema de voy a viajar, pero voy a regenerar, la fiesta de cultivar. Hoy puedo decir que hace, no sé, 3, 4 meses propuse una serenata que se llamaba Serenata al Grano. Y la serenata al grano era un tema de músicas campesinas donde nos íbamos con unos recolectores de café a ser recolectores de café por un espacio de 3 horas mientras escuchábamos las músicas asociadas a la recolección del café en la región del paisaje cultural cafetero colombiano, hoy patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y entonces uno dice, ¿y por qué la gente sí se suma a esto? Voy a poner un caso de economía circular que da además el nacimiento de una estrategia en marketing que se llama el mercado de causas y convicciones. La empresa Royal Caribbean hace como unos 10 años promovió un crucero que iba hasta Alaska, al extremo norte, a la zona glaciar, y ellos viajarían en un barco con una capacidad para 2.000 pasajeros. Anunciaron ese viaje en enero para hacer el zarpe en diciembre, y había llegado el mes de marzo y ya estaba vendido el 90% de los cupos, lo cual generó una extrañeza en la organización y lo llevó a reconsiderar la fecha del zarpe, que como lo dije, pero lo vuelvo a repetir, sería en diciembre. Es decir, ellos anunciaron con 10 meses de anterioridad para vender en 10 meses 2.000 pasajeros. Tal vez pensaban en 200 al mes y eso les daría los 2.000 pasajeros que los que harían el viaje. Pues al no haber sido así y tras el éxito, llamaron a los clientes que habían comprado el crucero y les dijeron, mira, tenemos esta sorpresa, el crucero ya prácticamente está vendido y queremos hacer un zarpe en junio, no en diciembre, y queremos saber si a ustedes les interesaría viajar en junio y no en diciembre. Resulta que el 85% de las personas dijeron, sí, estamos en capacidad de viajar en junio, móntenos para junio. La empresa Royal Caribbean decide que hará el zarpe en junio. No me quiero extender mucho en toda la estrategia, porque lo cierto del caso es que habían pensado que harían un solo zarpe con 2.000 pasajeros y resultaron haciendo en el año 3 zarpes, es decir, que vendieron 6.000 pasajeros. Y la pregunta que fue obligada cuando ya estaban con los pasajeros es, queremos que nos digan ustedes por qué han tomado una decisión de viaje destinando el tiempo con tanta elasticidad, y queremos conocer cuál fue el motivador de este viaje. Y coincidió con que la mayoría de los pasajeros se habían enganchado y habían comprado el viaje porque este era un viaje en donde iban 2.000 pasajeros con 50 científicos, entre ellos 10 premios Nobel en las diferentes disciplinas que entrega el premio Nobel, con una función muy, muy puntual. Y es que estos 50 científicos, entre los que se encontraban estos 10 Nobel, explicarían a los pasajeros qué es cambio climático. En ese momento nace el mercado de causas y convicciones, y a partir de ese momento se establece en el turismo la economía circular tiene que palpitar alrededor de dos temas que para los viajeros son supremamente claves. Y es que la gente, si bien es cierto, viaja porque quiere ser feliz, hoy viaja, pero quiere que a través de sus viajes pueda paliar, pueda beneficiar, pueda favorecer una dinámica, o bien sea de carácter social o bien sea de carácter ambiental. En esto, que claramente tiene el nombre de economía, y que a través de estos ejercicios que venimos desarrollando de destinos de paz, créanme que una de las grandes oportunidades que tiene el turismo hoy están claramente enmarcadas en qué tan amigo, qué tan buen amigo soy, qué tan creativo soy a la hora de la economía circular, a la hora de reutilizar, a la hora de resignificar, a la hora de regenerar, a la hora de ser amigo de esto y convertirlo en una estrategia que claramente, y creo que lo he dicho ya más bien hasta el cansancio,
te va a generar unos dividendos que son bastante significativos. Pero digamos que establezcamos algunas diferencias. El turismo sostenible, con 2 puntos, en lo que sigue es viajar sin dejar huella. El turismo sostenible busca satisfacer las necesidades actuales de los viajeros y las comunidades anfitrionas, protegiendo y mejorando las oportunidades para el futuro. El turismo sostenible se centra en minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que genera ingresos y empleo para la población local. Ahora bien, si vamos a hablar de turismo regenerativo, entonces tenemos que ir un poco más allá de la sostenibilidad. Pero yo quisiera abrir una ventana sobre la duda y dejarlos a ustedes en que, venga, pongámonos de acuerdo, porque todavía no hemos logrado como un buen acuerdo en lo siguiente: ¿qué es mejor, lo sostenible o lo regenerativo? Yo no puedo sesgar el pensamiento de ustedes, porque justamente lo que le estamos haciendo es invitándolos a ustedes a un espíritu crítico sobre el accionar turístico y la relación que tú tienes que tener con los pasajeros que vas a seducir, vas a traer y vas a atrapar. Yo creo que hoy todo el que va de paseo tiene que ser aseo. Y si yo suelo hablar poco de paseos porque prefiero la palabra turismo, pero el que vaya de paseo, que haga aseo. Y en el momento en que yo digo, si vas de paseo, haga aseo, yo puedo perfectamente generar una estrategia en donde en mi viaje una empresa me dice, vamos a hacer un concurso y vamos a viajar con 40 pasajeros. Estoy diciendo una cosa que se me está ocurriendo en este momento, que no la tenía elaborada, pero voy a poner ese ejemplo. Vamos a viajar con 40 pasajeros. Y como desde el momento en que salimos vamos a empezar a producir basuras, pues resulta y pasa que yo voy para un hotel que queda en una isla y le voy a decir a los pasajeros que yo voy a premiar al que menos basura haya producido. Por tal razón, cuando terminemos el viaje, vamos a pesar la basura que cada uno de los pasajeros logró acopiar. Claro está, me pudieran hacer alguna trampa, qué sé yo, pero ¿cómo empiezo a premiar el que menos basura produzca? ¿Cómo empiezo a generar un plus en mi viaje a partir de eso? Eso es economía circular, claramente. Entonces, yo no sé si el concepto con el que te tengas que casar es el sostenible, es el regenerativo o es el de la economía circular, o verdaderamente es la del legítimo actuar. Y cómo yo no hago ni un ecolavado, ni un ecosilencio, ni hago de eso una moda que no es moda, pero que también me parece que por ser moda le pueda estar restando importancia. Así las cosas, para entender el turismo regenerativo, pues dicen que va un paso más allá del turismo sostenible. Yo quisiera conocer verdaderamente ese paso. Tal vez ustedes me ayuden a entenderlo y esto resulta como antagónico. ¿Cómo así que el conferencista está preguntando algo que no entiende? Pero más allá de eso es que quiero dejar en ustedes la duda de que ustedes se pregunten, entonces, ¿qué hago? ¿Economía circular, turismo sostenible o turismo regenerativo? ¿O hago una combinación de lo uno con lo otro y sencillamente le pongo un nombre, le doy una identidad y lo vuelvo un producto turístico? Eso sí que es otra posibilidad. Así las cosas, si el turismo regenerativo, de acuerdo a los conceptos que uno encuentra, va más allá del turismo sostenible, porque no solo busca no dañar, sino también mejorar los ecosistemas y comunidades locales, pues implica viajes que restauran y revitalizan los destinos, fomentando una relación más profunda y significativa entre los visitantes y los lugares que exploran. Tal vez lo primero que pensemos en este caso es, yo voy a viajar y voy a sembrar un árbol. Entonces te dicen que tú en la vida tienes que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Entonces te vas y plantas un árbol.
y te sientes supremamente bien y tu ego se infla y dices, sembré un árbol y de repente lo vuelves una práctica. En 5 o 10 años has sembrado 50 árboles, pero a ninguno fue a ponerle agua, a ninguno fue a organizarle la cerca. Entonces, verdaderamente no sembró ningún árbol porque esa implicación tiene más o menos en dedicación unos 3 años. Y sin embargo, yo veo cada rato que es que sembré un árbol y los invitamos a una siembra de un árbol. Y bueno, eso hay que mirar exactamente. Entonces, esa relación más profunda y significativa entre los visitantes y los lugares, que no sea precisamente un greenwashing, que no sea un eco lavado. Ahora bien, si pasamos entonces, después de mirar el concepto del turismo sostenible, habiendo pasado a lo regenerativo, lleguemos entonces muy puntualmente a la economía circular para cerrar este ciclo en el turismo, porque la economía circular en el turismo promueve un modelo donde los recursos se reutilizan y se reciclan, reduciendo al mínimo los residuos. Y esto pues claramente incluye prácticas como el uso de energías renovables, gestión eficiente de residuos y la promoción de productos locales y sostenibles, creando un sistema turístico más resiliente y responsable. Tengo un amigo que se llama Samuel Huertas. Samuel anda en la onda del eco, anda en el tema de la economía circular, anda en el tema de lo regenerativo y tiene un hotel. Y entonces le pregunto, ¿por qué tienes el gimnasio del hotel encima de la cocina del hotel? ¿Eso tiene alguna lógica? Pues resulta y pasa que todas las personas que van a ese gimnasio a hacer deporte, todos los movimientos que generan están alimentando una fuente de energía. Entonces a ellos les interesa que los huéspedes salgan a las bandas a caminar, que troten en el lugar, que levanten pesas y que hagan muchos movimientos porque ellos tienen una fuente donde almacenan energía y con esa energía mantienen la cocina encendida. ¿Y cómo lo hicieron? Fácil. Hace algún tiempo vi en un lugar como un grupo de personas que quería ver una película, necesitaban, si querían ver la película, decían, esta película necesita 10 ciclistas estáticos para ver la película. Y resulta que si no arrancaban esas 9 bicicletas estáticas, la pantalla donde se iba a proyectar la película no se iba a ver, no se activaba, porque esos 10 personas que pedaleaban esas bicicletas estáticas estaban almacenando una energía para la iluminación pública de la ciudad, que no recuerdo cuál era. Así las cosas, creatividad al 100% alrededor de esto es lo que necesitamos, pero también necesitamos entender las diferencias entre el greenwashing y el greenhousing, claramente como unos desafíos y unas diferencias que claramente son que mientras que el turismo sostenible se enfoca en minimizar impactos negativos y el regenerativo busca generar impactos positivos, la economía circular se centra en la eficiencia y reutilización de recursos. Pudiéramos llegar a un acuerdo entre nosotros en donde lo que decimos es, venga, cojamos un poquito de lo sostenible, un poquito de lo regenerativo y vámonos a la economía circular y volvamos esto una narrativa para hacer que yo tenga mejores clientes. Yo sé que aquí no son hoteleros, quizás no haya ningún hotelero, puede que no haya ningún agente de viajes, puede que no haya un operador turístico, sino que haya una persona que produzca artesanías o que tenga un tema de alimentos artesanales o que tenga un tema de tradiciones o que tenga una experiencia o que tenga un café. ¿Cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a ese café, a esa artesanía, etcétera? Y ahí tendríamos que remontarnos un poco
a la intervención o conferencia que yo hice al comienzo, donde hablábamos del prosumidor al experisumidor. ¿Cómo quiero llegarle a ese cliente que valora lo que yo produzco por la forma tan amigable como yo la produzco? Sin embargo, es crucial estar alerta a prácticas como que el greenwashing es estrategias de marketing engañosas, donde exageran o falsean las credenciales ecológicas de una empresa o producto para atraer a consumidores conscientes del medio ambiente, a quienes no debieras engañar, por supuesto, que ese greenhousing es la tendencia de algunas empresas a ocultar o no comunicar sus esfuerzos sostenibles por temor a críticas o escepticismo, lo que puede limitar el progreso hacia prácticas más responsables, y que ustedes deben tener como datos claves que la reducción de residuos implica implementar prácticas circulares que pueden disminuir significativamente los desechos generados por la industria turística. Y no se les olvide que una de las industrias más agresivas con el planeta es el turismo. Para darles un dato, en el año 2019 se reportaron 43.800.000 vuelos en el año, habiendo tenido el 24 de junio el mayor número de vuelos que se ha dado en la historia de la aviación en un solo día, con 26.000 vuelos el 24 de julio del año 2019. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad frente a lo que estamos impactando, y que otro dato clave es el ahorro económico a partir de la reutilización y el reciclaje de recursos, que puede conducir a una reducción de costos operativos para las empresas turísticas. Y esto, por supuesto, es bastante atractivo, que la conservación de los recursos naturales, al maximizar el uso de recursos existentes, se disminuye la presión sobre los ecosistemas locales, lo cual es absolutamente importante, deja que la tierra respire, y que el fomento de la innovación en la economía circular impulsa el desarrollo de nuevos modelos de negocio y tecnologías sostenibles en el sector turístico. Permítanme en un momento que yo estoy con una marca atrás de un hotel donde claramente estamos haciendo este tipo de implementaciones, que es ID Hotel, y pues me tomé el atrevimiento, les quiero pedir permiso para contar que justamente en el lugar donde me encuentro quería poder buscar una empresa que tuviese presente dentro de su filosofía todos estos criterios, y bueno, los tengo aquí como asistentes, y es la marca que ustedes ven de un hotel experiencial, donde las experiencias, muchas de ellas, están centradas justamente en soy amigo del planeta. Yo vivo la vida en clave de magia, pero quiero el planeta en clave de poesía. Y eso es lo que desde ID se está haciendo, y por eso quise tomarlos en cuenta. Y esto es, quería llegar justo en el momento de hablar de ellos, porque los tengo aquí al frente, del fomento de la innovación en la economía circular, que es la que impulsa el desarrollo de nuevos modelos de negocio y tecnologías sostenibles en el sector turístico. Hay mucho por aprender, hay mucho por realizar, pero quiero que tengan presente que la crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna de la humanidad. Por lo tanto, al primero que hay que reforestar es al corazón de la humanidad o del hombre. A ustedes, infinitas gracias por participar de este nuevo ejercicio, anunciándoles que estoy con ustedes en experiencias turísticas este jueves también, de 4 a 5, que agradecimientos a todas las organizaciones que en su momento nombré: Viceministerio de Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Nacional de Turismo, Destinos de Paz,